En nombre de Dios y de la patria, entonces se abre la sesión del día de hoy. A continuación, y pidiendo las excusas por estos breves minutos de retraso inicial, vamos a darle al señor secretario la posibilidad de que dé a conocer la cuenta que tenemos como comisión. Gracias, presidente. Se han recibido, como es habitual, oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades de las reparticiones. Y han llegado dos documentos elaborados por la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica La Paz, respecto de las siguientes materias: sistematización de opiniones de invitados en relación con proyectos de modificación al Decreto Ley 3516 y taller expansión habitacional en zonas rurales, causas, consecuencias y alternativas, realizado por esta comisión el año 2021, antecedentes que ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Un colega parlamentario quiera emitir algún pronunciamiento sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Yo que no escuché. La cuenta. Si se escucha muy bajito. Ya. Apago el sistema. Vamos a mejorar ahí el tema del sistema. ¿Ahí me escucha, senador? Ya. La voz tuya la escucho. Ya, acá no. Es la que no escuché. Ya. Aquí vamos a pedirle, señor secretario, que por favor. Bueno, no. Vamos a entonces agradecerle la invitación al señor presidente de la Cámara de Diputados, colega Vlado Mirosevic, que es uno de los autores de este proyecto que inicia el estudio de un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la tipificación y sanción del delito de loteo irregular, que está en el boletín 15.081.14. Para esta ocasión hemos invitado al propio parlamentario y al analista de la biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada, que lo invitamos a que pase a la mesa. Hola, senadora. Le damos la palabra, por lo tanto, al presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Bien, muchas gracias, señor presidente. Saludo a la honorable comisión y agradezco que hayan puesto el proyecto en discusión tan rápidamente, porque este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara, tanto en la Comisión de Vivienda y en la Sala. En la Comisión tuvimos 10-0 y en la Sala tuvimos 148 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Es decir, un proyecto que logra la unanimidad desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, porque se pretende hacer cargo de una situación que se ha visto con mucha fuerza en el norte, pero a juzgar por lo que escuchamos en la sala de la Cámara, se ha extendido como una realidad en muchas partes del país, lamentablemente. Se trata de bandas que tienen un modus operandi respecto de el loteo irregular. Son bandas que se hacen millonarias con la venta de terrenos que no les pertenecen. Hay antecedentes judiciales en casos bien emblemáticos, por ejemplo en el caso de Lampa, se pudo acreditar judicialmente que una banda lo cobró cerca de 4.000 millones de pesos y no quedó en la cárcel sus responsables, a pesar de que se logró acreditar su responsabilidad directa. Sin embargo, estas bandas, dado como está la ley actualmente, son bandas que logran tener una salida, una pena sustitutiva y por lo tanto logran burlar la cárcel, ¿no? Entonces lo que queremos en este caso es hacernos cargo de las bandas, porque el proyecto habla cuando se trate de un grupo de personas, de cuando bandas se hayan dedicado a la venta de loteos irregulares, a través de eliminar el grado inferior de la pena asignada al delito, de tal manera que con esto podamos garantizar que cuando se acredite este tipo de modo operandi exista una pena efectiva. Hoy día las bandas calculan que les es muy rentable hacer esto y judicialmente, aunque se logre acreditar, y en este caso como el de Lampa, un caso emblemático, se logra acreditar la cantidad de plata que logran ganar ilegalmente, finalmente saben que
si la pena es de menos de 5 años y un día, van a tener una pena sustitutiva y por lo tanto, en la gran mayoría de los casos no terminan en la cárcel. A pesar de que, como ustedes saben, son investigaciones complejas, porque son investigaciones que requieren de mucho tiempo de investigación, de las fiscalías, de mucha investigación, porque son muchas las personas involucradas, ¿no? Y tienen que tomar testimonio, en fin, son largos procesos que después terminan, lamentablemente, en penas sustitutivas. Ese es el único propósito del proyecto, como ustedes lo ven, bastante preciso. Hemos incorporado un inciso al artículo único del proyecto que dice lo siguiente: si el hecho previsto en el inciso precedente se cometiera formando parte de una organización, de agrupación u organización de 2 o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles con permanencia en el tiempo, la pena se aplicará en su grado máximo. O sea, lo que estamos haciendo acá es querer perseguir a las bandas. Ese es el objetivo del proyecto. La realidad del norte, lamentablemente, es de miles de familias, de personas que de forma bastante incauta caen en las bandas, en las garras de estas bandas y son engañadas muchas veces. Solo para terminar les cuento que en el caso de Arica, que los cerros lamentablemente se han visto con un aumento muy significativo de este tipo de casos. Hacían publicidad incluso en Tacna para vender los terrenos. O sea, los casos son bien impresionantes. Pero bueno, le agradezco, presidente, su disposición a tratar este tema. Como les digo, fue de absoluta unanimidad en la Cámara, en comisión y en sala. Y lamentablemente, dada la hora, yo voy a tener que retirarme porque tengo que presidir la Cámara a eso de las 10 de la mañana. Así que les pido mis excusas por tener que retirarme. Sí, pero antes de, como quedan 10 minutitos, le queríamos pedir que pudiese responder algunos requerimientos. O sea, lo primero que me gustaría preguntarte, si esto está solo grava de una manera mayor, ¿no es cierto?, la penalización solamente a las bandas, por lo que veo, pero también hay personas que de manera individual cometen este mismo tipo de actos y se han hecho multimillonarios de manera individual, incluso algunos personajes de la farándula. Entonces, ¿qué ocurre ahí en esos casos? Presidente, dos comentarios al respecto. Lo primero es que nosotros eliminamos la pena inferior, ¿no? Con lo que podríamos garantizar que exista una pena efectiva de cárcel, ¿no? No es que aumentemos ya la pena que existe actualmente, simplemente, en este caso, quitamos la posibilidad que a través de una pena sustitutiva el juez pueda dictar un fallo donde no vaya a la cárcel la persona responsable o las personas responsables. En este caso, la verdad, nosotros nos centramos en la agrupación u organización de 2 o más personas. Ese es el objetivo. Estamos pensando en los grupos que están organizados, que es un modo operandi relativamente nuevo, de hace ya un par de años, pero que se ha extendido mucho, lamentablemente, en la organización. Hay varios reportajes, ustedes me imagino lo habrán visto, varios reportajes de medios de comunicación donde se da cuenta de estas investigaciones y de estas organizaciones que tienen un modo operandi especial para poder hacer esto, ¿no? ¿Quiere, senador Sandoval? Sí, no, una consulta, presidente Medio Lado, saludamos a propósito, un saludo especial también. Una consulta respecto a este tema, ¿qué pasa con el patrimonio al final que a veces se construye detrás de estos actos ilícitos? Claro, el tipo lo paga con cárcel, a lo mejor sale de la cárcel después de un periodo de buena conducta, pero sigue saliendo con el beneficio ilícitamente ganado. O sea, me refiero, ¿qué pasa con el tema patrimonial detrás? Te lo digo por el símil con respecto al tema de las drogas, ¿no? Sí. Bueno, senador, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Aquí creo que, y tiene que ver también con la pregunta anterior, creo que hay leyes complementarias que pueden hacerse cargo de esto. Hoy día, actualmente, en el caso, por ejemplo, de Lampa, se logró acreditar la ganancia, pero no se logró dar con los bienes. Seguramente son organizaciones que la sacan fuera del país, esa plata, en fin, no se logró. Por lo tanto, hoy día hay bastante impunidad, esa es la verdad. Pero hay otras discusiones
y otras leyes que entiendo el Senado está discutiendo, la ley de usurpación, con distintos alcances, con una polémica al respecto, pero en la ley de usurpación tendrá que haber, imagino yo, alguna disposición al respecto, podría haberla eventualmente. Hay otro, y les pongo otro caso. En el caso del humedal del río Yuta, en Arica, estas bandas no son tomas por lo demás de primera necesidad, son de segundas viviendas, porque está frente al mar. Segundas viviendas, se comprobó que hay muchos profesionales detrás, en fin. Son tomas VIP, en este caso, del humedal. Las bandas operan, se toman el lugar, destruyen el lugar, pero como es de un terreno privado, la autoridad pública, incluso tratándose de un lugar que ha sido declarado de interés ambiental, no puede actuar por sí mismo. Entonces estamos promoviendo una ley en la Cámara para que, y me imagino que usurpación puede hacerse cargo de esto eventualmente, que cuando se trata de un lugar de protección ambiental, la autoridad pueda por sí misma tomar la acción. Entiendo que eso ustedes lo están ampliando también para todo tipo de terrenos, no solo los de protección ambiental, que la autoridad pública pueda tomar una acción independiente de lo que haga el propietario. Es una acción de desalojo, me refiero, ¿no? En fin, creo que hay otras leyes complementarias. En este caso, de lo que nos queremos hacer cargo es de que estas bandas no queden impunes, eliminando la pena inferior. ¿Alguna colega senadora? Senadora Pascual. Sí, presidente, gracias. Saludar al presidente de la Cámara, diputado Vlado Mirosevich. Quería, por su intermedio, presidente, consultarle porque se habla de la eliminación de la pena, y yo no sé si me falta un café más cargado o qué, pero leo la propuesta y se mantienen las mismas penas, está tal cual. Lo que se hace es que se elimina en la propuesta, y que puedo compartir indudablemente, es que se elimina la referencia a propietario, loteador o urbanizador, y por lo tanto pudiera quedar cualquier persona en tenencia también del sitio para ser calificado dentro del delito, digamos. Entonces, entiendo que esa es la primera modificación, y la segunda modificación es que efectivamente se genera el inciso que plantea la situación de un colectivo, digamos, de una banda en este caso para su o sea, para cometer este delito. Eso entiendo yo. Entonces, mi pregunta es, en relación a eso, no sé si lo leo después con más calma, pero... Y lo otro es que en relación a la propuesta, como dice el diputado por su intermedio, presidente, es que efectivamente aquí estamos topando con dos leyes o dos proyectos de ley que están tramitándose. Uno que tiene que ver con el de usurpaciones, que efectivamente ya genera cambios al artículo 138, y lo segundo es que está pronto a ser ley, porque entiendo que la Cámara ya lo despachó, el de crimen, perdón, el de... Sí, el de técnicas especiales para la investigación y crimen organizado, que también se toparía con esto. Aquí habría una diferencia, lo digo para que quedara armonizado, porque el que está pronto a ser ley habla de por banda 3 o más personas. 3, entiendo, ¿no? Sí, estoy bien, ¿o no? Roberto, sí, es 3 o más personas, sí. Claro, y ustedes hablan de 2, entonces eso habría que a lo mejor armonizarlo para que no quedara... Muchas gracias. Liberamos entonces para que sigamos discutiendo nosotros, liberamos al diputado Mirosevich. A mí lo que me preocupa es echa la ley, echa la trampa. Si tú colocas 2 o más, bastaría que un grupo que está dedicado a esto de manera organizada pudiese decir, ¿sabes qué? Vamos de a uno. Y uno representa... No sé, eso me preocupa un poquito, pero aquí lo vamos a discutir y vamos a hacer Muchas gracias, señor presidente, y a los miembros de la comisión.
Invitamos entonces a continuación al señor Juan Pablo Cavada, que es analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, que se va a referir sobre esta materia. Gracias. Buenos días. Por su intermedio, señor presidente, bueno, yo hice un informe que creo que lo tienen, donde hay un comparado. Voy a saltar en la explicación y voy a ir directo al comparado. El proyecto de ley, el boletín 15.081 y el 14.015 refundido con el 13.657, coinciden en modificar, pero de distinta manera, el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Hasta ahí llega la coincidencia. Ahora... Disculpe, presidente, no se escucha. Lo mismo que dije. Ok. Que se haya frente, Ya. no se escucha nada. Todo, yo estoy Ya. cero en esta sesión. Lo de 2 veces reclamado. Ya, ¿y ahí se escucha? ¿Sí? Ok. Yo escucho, pero el problema era auditivo para Bueno, el boletín 15.081 y el 15.015 y refundido con el 13.657 coinciden en modificar, pero de distinta manera, el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Coinciden en modificar ese artículo, pero lo hacen de distinta manera. Ahora, si uno se da el comparado, que yo puse al final del informe, uno puede ver que el boletín 14.015 crea un delito nuevo en el artículo 470 bis del Código Penal, un nuevo artículo 470 bis del Código Penal, que en el fondo aplica las penas de la defraudación al... Esto no es técnicamente un loteo irregular, sino que en el fondo usted es una estafa, al que mediante engaño logre que otra persona celebre un contrato de compraventa o arrendamiento de un sitio, lote o terreno, sin ser el propietario y sin tener título alguno sobre el inmueble, ni autorización del dueño para enajenarlo o transferirlo. Siempre que esto ocasione un perjuicio patrimonial a la víctima. Más allá de si uno está a favor o en contra, la particularidad del delito es que requiere resultado. O sea, si yo no produzco perjuicio patrimonial a la víctima con esta venta engañosa, el delito no tiene pena. Ahora, si no tiene, es un delito económico, los delitos económicos son de resultado. Si yo no perjudico a alguien, la regla general es que no haya pena. Y se considera agravante realizar la conducta abusando de la situación de precariedad socioeconómica de la víctima. Ese concepto normativo de la norma no está definido, por lo tanto queda entregado a la decisión del tribunal cuando se abusa y cuando la situación socioeconómica de la persona, de la víctima, es precaria. Ahora, lo relevante, que es lo que estaban conversando recién, es la modificación que ambos proyectos introducen en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El boletín 15.081, como decía la senadora, elimina al sujeto activo calificado, es decir, elimina al propietario, al loteador o al urbanizador. Y eso significa que puede cometerlo cualquiera. Por eso la norma ahora dice el qué. Entonces, lo que no es malo, es bueno, porque amplía el universo de sujetos que pueden cometer el delito. A diferencia del boletín 14.015, que agrega el ocupante y el poseedor. Lo que tampoco es malo, pero si me preguntan qué norma es más amplia, es la del boletín 15.081, porque puede ser cualquiera. Y no solo los 3 actuales más los 2 nuevos. ¿Cierto? Ya no es el propietario, loteador, urbanizador, más el ocupante y el poseedor, sino que es cualquiera. Eso bajo la lógica del boletín 15.081. Ahora, el boletín 15.081 trae en el inciso final nuevo, trae una circunstancia agravante nueva, la que yo quiero hacer un comentario, que señala que si el hecho previsto dice lo comete, yo creo que hay un problema de redacción, lo comete formando parte de una agrupación de 2 o más personas creada para cometer dichos hechos punibles con permanencia en el tiempo. Sí.
claro que... En la parte final. No, para que sepamos exactamente el contexto. La columna derecha, el último párrafo. Sí, no es que pedí por eso. Bajo la izquierda. ¿Qué? Son dos proyectos distintos. Ah, lógico, son dos proyectos distintos. Pero cada uno tiene que salir. Ya. Bueno, a ver, la novedad en este punto es que primero un comentario anterior, también como comentaba la senadora hace un minuto, en este proyecto la pena se mantiene igual, no se modifica la pena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día la pena vigente es presidio mayor en grado mínimo y sigue siendo presidio mayor en grado mínimo. Entonces, si el problema es que por la pena la persona puede acceder a una pena sustitutiva, eso sigue siendo problema. Si la pena sigue siendo presidio mayor en grado mínimo, voy a tener y no tengo antecedentes, primer caso, qué sé yo, voy a tener acceso a una salida alternativa. Claro. Ahora, la norma agrega un agravante que consiste en que si el hecho se cometiera formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas creadas para cometer dichos delitos punibles, con permanencia en el tiempo, entonces la pena se aplicará en su grado máximo. Entonces, yo aquí quiero hacer un comentario. Este agravante coincide con el delito de asociación ilícita del artículo 292 del Código Penal. Coincide. O sea, el concepto de fondo es el mismo, con la diferencia de que la asociación ilícita no tiene un número de personas, no dice 2 o más, o 3 o más, o 10 o más. Ahora, yo sé que la asociación ilícita tiene un problema práctico y es que es súper poco aplicada. Pero así como es poco aplicada, esta también puede ser poco aplicada, así que es un tema de decisión política más que técnica. Pero la asociación ilícita tiene una ventaja. La ventaja es que se aplica la pena de la asociación ilícita más la pena del delito, ambas juntas. Esta no. Acá esta agravante hace que la pena se aplique en su grado máximo. Y la pena propuesta, en este caso, es presidio mayor en grado mínimo. Entonces, habría que irse... Aquí es presidio mayor en su grado mínimo. Entonces, la única forma de entender esto es que la pena se aplicará en su grado máximo, sería presidio mayor en grado máximo. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, más vale decir presidio mayor en grado máximo. Y yo creo que eso es lo más relevante de la comparación. Don Juan Pablo, no sé si hay algunas intervenciones respecto a lo que opina aquí el analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada, respecto al proyecto. Presidente, si me permite una consulta que tenemos con el senador Soria. Es la siguiente, que hay dos situaciones acá que son un poquito complejas. No me quiero referir al tema de la pluralidad de delincuentes, porque ese es en sí mismo todo un tema, digamos, de la parte general del derecho penal que no está todavía suficientemente resuelto en Chile. Pero me gustaría consultarle al colega Cavada, a su juicio, para ilustrar a la comisión, cuál es la diferencia respecto del tipo penal actual respecto del hecho dañoso esencial.
de la esencia del tipo. ¿Cuál es la conducta típica? ¿Por qué? Porque yo me temo que acá hay una cierta confusión. Para algunos es la simple infracción de las normas que son de carácter urbanístico. Para otros pareciera ser de que se trata de actos que significan de una forma u otra defraudar a un posible adquiriente, empleando fórmulas que en el fondo no son idóneas para transformarlo en propietario. Y en tercer lugar, para otros es el hecho, y ahí entramos al tema de la pluralidad, digamos, del concierto y que opera en el fondo una suerte de organización criminal. Entonces, respecto de ese punto específico de la conducta típica, del hecho dañoso, el verbo rector del delito, me gustaría que nos pudiera ilustrar. Gracias. Ok, por su intermedio, señor presidente, a ver, entre el 138 vigente y el 138 propuesto no hay ninguna diferencia en la modificación, porque la conducta sigue siendo realizar cualquier clase de acto o contrato que tenga por finalidad última vez, no cambian nada. Entonces la comparación tendría que ser entre el 138 y el 470 bis propuesto. Yo creo que son súper parecidos. Son súper parecidos porque en el fondo el 138 es lograr la transferencia del dominio a través de una venta o una promesa o una reserva, una adjudicación, o a través de una constitución de sociedad, esto tendiente a formar una nueva población en contravención a lo dispuesto en presente párrafo, que es la obligación de urbanización. O sea, un loteo, lo que le llaman un loteo brujo, un loteo irregular, sin atención a las normas de urbanización, que son obligación del propietario. El 470 bis cambia las penas, sí, es distinto. Te pide un engaño que haga que otro celebre un contrato de compraventa o arrendamiento de sitio, lote o terreno, sin ser propietario ni tener título alguno, para enajerirlo o transferir su uso o goce, siempre que ocasione un perjuicio patrimonial de la víctima. Entonces, en mi opinión, el delito del 138 hoy día es específicamente digamos, de alguna manera, de urbanismo y construcción. El 470 bis parece más una estafa particular que una infracción o que un delito en contra de las normas de urbanización. Porque acá no me están pidiendo, en el 470 bis propuesto, no me están pidiendo la formación de una población o de un conjunto, o acá no hay ninguna mención al tema urbanización. Es casi una estafa inmobiliaria, por llamarlo de alguna manera. No, ¿cómo hacemos nosotros? Muchas gracias. Entonces, ¿cómo procedemos con este proyecto? Sí. ¿El Ejecutivo, señora Llanes, tiene algo que decir y plantear sobre este proyecto? Estaba a punto, presidente, buenos días a todos y todos. Estaba a punto de pedir la palabra levantando la manita. La verdad es que como Ejecutivo hemos estado en conversaciones con otros ministerios, especialmente porque hay varios proyectos que se están tramitando, no solamente los dos a que ha hecho referencia a la biblioteca, sino que hay otros que también están en diferentes situaciones. Yo diría que básicamente en primer trámite constitucional para primer informe, radicado en la Cámara de Diputados en la Comisión de Constitución. Y yo creo que las que han avanzado más han sido las comisiones de Seguridad Ciudadana, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y evidentemente se están produciendo ciertas colisiones entre las normas que están siendo despachadas en uno y otro proyecto. Nosotros, como Ejecutivo, estábamos viendo inicialmente el proyecto del diputado Vlado Mirosevic y estuvimos de acuerdo con ese proyecto, de hecho lo avalamos, pero posteriormente empezaron a surgir el proyecto fundamentalmente de usurpación, que aunque no lo parezca, inicialmente están muy ligados. Nosotros entramos básicamente en el proyecto de usurpaciones por el tema de campamento. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un programa de asentamientos precarios
ustedes mismos han expresado la preocupación para que rápidamente hagamos el saneamiento de ellos y lo queramos o no, normalmente se produce una especie de, podríamos decirlo, de duplicidad de delitos, porque por un lado las personas que habitan estos campamentos muchas veces han entrado a través de una toma, lo que puede ser considerado evidentemente una usurpación pacífica, violenta, por la fuerza, o en otras ocasiones han ingresado porque han estimado que legítimamente han adquirido derechos en ciertos predios, que muchas veces son de carácter fiscal y en otras ocasiones de carácter particular, porque han sido engañados por loteadores que están cometiendo directamente la figura delictiva que considera el 138, que es saltarse las normas urbanísticas, o porque sencillamente han sido estafados, que es la figura que se regula en el otro proyecto de ley. Entonces, estamos trabajando en este momento con Interior, con Justicia y con Bienes Nacionales para ver de qué manera se armonizan estos textos legales, porque tal como lo señaló la senadora Pascual, incluso hay un proyecto, el de crimen organizado, que también se refiere a esta materia, que podría entrar en perfecto. Nosotros estimamos más bien que era asociación criminal más que asociación ilícita, como ha dicho el colega Acabada, pero evidentemente van a entrar en colisión y esa es una ley que está a punto de ser promulgada y que nosotros estimamos que si debiéramos incorporar algo en relación al 138, que también está tratado ahí, debiera ser por la vía quizás de modificar ese texto legal si queremos hacerlo más explícito. Aunque sea a la luz de este proyecto de ley, porque no es que nosotros digamos, no, votemos este proyecto de ley, en ningún caso no es nuestra intención, nosotros tal como lo señaló el presidente de la Cámara de Diputados, nosotros estuvimos de acuerdo, creemos que hay que hacer mejoras y que hay que compatibilizar todos los textos y en eso estamos. Ahora, los niveles de avance de los proyectos son distintos. En este caso se da que tanto usurpación, que incluye loteos irregulares y esta nueva figura de estafa en relación a los loteadores, está en segundo trámite en la Cámara de Diputados y este está en segundo trámite acá. Las urgencias han sido diferentes porque evidentemente hay una agenda de seguridad ciudadana con compromiso de los parlamentarios con el Ejecutivo y eso ha hecho que avancen más rápido quizás que esta otra iniciativa. Pero la vamos a apoyar y haremos lo posible para que salga lo más armonizada con las otras disposiciones legales, haciendo los cambios que sean necesarios. Ya, Gracias. muchas gracias, señora Janet. Entonces nosotros quedamos a la espera, ¿no es cierto?, de la propuesta que se logre armonizar, ¿no es cierto?, ambas iniciativas y con posterioridad nosotros le damos curso al proyecto. Sí, gracias, presidente. Janet, ¿es posible, frente a la realidad, porque empiezan a surgir varias ideas de modificaciones puntuales que no van, en definitiva, nos van como acumulando detalles, ¿ya? ¿No es posible fusionar esto con otras ideas, no sé, cómo compatibilizar mejor para tener una norma que se haga cargo del fondo? Porque en el fondo, como uno enfrenta por ventanita el problema abre un espacio y van surgiendo otras dificultades adicionales y como que al final nos va obligando a seguir haciendo acciones de presentar mociones para ir corrigiendo incluso las eventuales falencias que pudiera tener. No es posible sistematizarlo en alguna otra instancia, en algún otro mecanismo. Está el tema incluso lo que va a acontecer con la ley que se promueve para las parcelaciones rurales, que probablemente también tiene otra temática de personas que probablemente, y de hecho aquí ha pasado en la zona cercana aquí de Valparaíso, ¿ya? Gente que lotea sin ningún servicio. Aquí mismo se aprobó no hace mucho este proyecto, don Jorge, ¿se acuerda también de comunidades que no se podían inscribir derechos por el notario ni por el conservador de derechos de ninguna naturaleza? Entonces, ¿cómo podemos hacer algo para no ir pirquineando, ¿ya?, sino que hacer algo frente al tema un poquito más integral? Presidente, por su intermedio, lo que pasa, yo comparto ese criterio. El problema es que
respecto de las mociones que están presentadas, que son varias, es difícil porque, de hecho, hay otra moción que está en el Senado que es bastante semejante y contiene normas de las que están en el proyecto de usurpación que se aprobó por el Senado, pero aún así no fueron refundidos por el Senado mientras estaban ahí porque se encontraban en distintas etapas. Entonces, ahora que tenemos unos que están en la Cámara y otros en el Senado, es imposible por cómo lo hacen los reglamentos de las instituciones poder refundirlo, a menos que no se hubiera un acuerdo mayoritario de que ambos proyectos fueran a comisión mixta, y entonces todos terminaran en una comisión mixta. Se me ocurre como esa alternativa. Nosotros hemos tratado de hacer el punto como ejecutivo, especialmente el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, que es el que tiene a cargo toda la tramitación legislativa, y también vemos con preocupación, o sea, usted hace referencia, el senador Sandoval, a la ley 20.234, que es la de regularización del loteo, en donde se pusieron en relación al 138 una serie de prohibiciones para los notarios y para los conservadores, que también están generando algunos efectos. O sea, si bien eso no se refería explícitamente a parcelaciones de agrado, efectivamente también yo estoy en conocimiento que en la región de los lagos el conservador de Chiloé ha parado una gran cantidad de escrituraciones precisamente por la aplicación de esa normativa. Entonces, sí, insisto, como estamos haciendo un esfuerzo como ejecutivo para tratar de armonizar toda esta normativa, no es fácil. El ministerio nuestro no es precisamente el más docto en lo penal, pero hemos estado contribuyendo en este debate para poder salir con la norma más adecuada posible, tanto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones como en el Código Penal y, consiguientemente, también en el Código Procesal Penal. También está involucrado el 2695, no lo mencionó el colega de la biblioteca, pero efectivamente también dice relación con las regularizaciones de bienes raíces por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. También está tratado ese tema dentro de esa ley. Ya. Entonces, quedamos nosotros a la espera de tener esa armonización y continuamos la discusión de esta iniciativa con posterioridad. Disculpe, presidente, ¿podría hacer una última pregunta? Sí. Al analista de la biblioteca. Plantea en el informe que nos entrega que se podría dar, o sea, que si bien el primer inciso, digamos, de la moción, al eliminar los sujetos, amplía las hipótesis, digamos, por las cuales se puede dar el delito y quiénes son los sujetos que la aplican, pero por otro lado dice que se restringe las posibilidades de aplicación del delito porque lo condicionan a la exigibilidad de lo dispuesto en el párrafo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, si me pudiera explicar esa parte específicamente nuevamente, por favor, sí, para entenderla mejor. Ok, por su intermedio, señor presidente, pero yo creo que hay un error mío de redacción. ¿Por qué? A ver, porque es verdad que la norma queda más amplia desde el punto de vista de la ampliación del sujeto activo, que deja de ser calificado y pasa a ser cualquiera. La norma, como desaparece el dueño del escenario, ya no le es exigible particularmente a él la obligación de urbanización. Entonces, por eso la norma al final dice, si ello fuera exigible. ¿A qué se refiere con ello? Se refiere a... Tengo que encontrarlo. Se refiere a la finalidad... No, ¿dónde está? Me falta una... Será sancionado la transferencia... Formación de nuevas poblaciones en contravención, ahí está, en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo. El presente párrafo se refiere a las obligaciones de urbanización que son aplicables al propietario o al loteador. Por eso dice, si ello fuera exigible, y está bien, porque como desaparece el sujeto activo calificado, ya no tengo directamente a quien exigirle la obligación o el cumplimiento de la obligación de urbanización. Entonces, yo en un momento dije, bueno, restringe el universo de casos porque lo está condicionando y antes no estaba condicionado. Pero antes no está condicionado porque está el propietario.
dentro de la enumeración de autores, de partícipes, por decirlo de alguna manera. Como ahora no está, tiene que ser exigible a alguien. Entonces va a ser exigible a él, ¿qué? A cualquiera, sea propietario, loteador, urbanizador, corredor de propiedades con un mandato, cualquiera. Entonces, en mi opinión, está bien que diga si ello fuera exigible. Solo un minuto porque, y con la disculpa que correspondiente, porque tenemos invitados desde Santiago. Sí. Sí, solo complementando lo que señaló Juan Pablo, es que esta norma aplica tanto en el área urbana como en el área rural. Entonces, las exigencias de urbanización en uno y otro caso son diferentes. Entonces, en unos casos es exigible la urbanización como tal y en otros casos la urbanización está prohibida como tal. Entonces, por eso la distinción que hace la norma de cuándo corresponde o no aplicarla. Muchísimas gracias, Verónica. Damos por cerrado este punto. Le agradecemos la presencia de don Juan Pablo Cavada, a Verónica, y vamos a hacer pasar a nuestros invitados. El proyecto queda pendiente a la espera de que el Ejecutivo nos haga llegar, ¿no es cierto?, una propuesta de armonización con otras leyes que se están discutiendo hoy día mismo en la Cámara. La ley de usurpación es una de ellas que salió del Senado hace poquito y se fue hacia la Cámara de Diputados. Por el tema, porque tiene algunas incompatibilidades, como aquí lo ha planteado la propia senadora Pascual, y lo han reconocido también nuestros invitados, en cuanto a la tipificación de delito. A continuación, ¿no es cierto?, el segundo punto de la tabla es recibir a la señora Viviana Fuentes y Alicia Aravena, presidenta y secretaria de la Junta de Vecinos Villa Francisco Coloane, quienes expondrán sobre la continuación del programa de regeneración urbana sector Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. Ya. El alcalde quería... Adelante. Adelante. Entonces. Permiso. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a recibir entonces a la señora Viviana Fuentes. ¿Quién es la señora Viviana? La señora Viviana Fuentes, la presidenta, y la señora Alicia Aravena. Alicia Aravena, secretaria de la Junta de Vecinos Francisco Coloane, quienes van a exponer sobre la situación, la continuación del programa de regeneración urbana ex segunda oportunidad. Bajos de Mena. Le damos la palabra a la señora presidenta. Encienda, por favor. Enciéndala. Ahí. Buenos días, soy Viviana Fuente. Primeramente quiero darles a conocer el programa Su Segunda Oportunidad. Decirles que primero el Estado de Chile reconoció que las viviendas sociales de Bajos de Mena fueron un fracaso de construcción y los gobiernos de turno reconocieron esta política habitacional mal implementada en Bajos de Mena en nuestros sectores Puente Alto. Empezar por eso primeramente. Debido a esta mala implementación en Bajos de Mena, nosotros los dirigentes sociales, las bases de terreno, las mujeres luchadoras, dimos la lucha por demoler nuestras viviendas sociales, porque vivíamos en hacinamiento completo, viviendas completamente deterioradas, viviendas que no podíamos criar nuestros hijos, y debido a esto dimos la iniciativa en Bajos de Mena de poder hacer un diagnóstico a nivel de todo Bajos de Mena, donde somos 147 villas, 16 de estas en alturas, de la implementación de las viviendas sociales del decreto 174 en aquellos años, y logramos tener del Estado que reconociera que realmente había sido un fracaso esas políticas habitacionales, y se implementa el programa Regeneración Urbana,
en su inicio segunda oportunidad, que para nosotros era la segunda oportunidad, donde salimos beneficiados en Francisco Coloane 1.188 familias, en Cerro Morado 168 familias, en Marta Brunet más de 1.700 familias y en los volcanes, los famosos volcanes, alrededor de 800 familias. Se implementa esta política habitacional donde nosotros teníamos 3 opciones de salida. Una era a través de la expropiación, otra era el Serviu adquirió nuestras viviendas a través de la expropiación y las familias que querían emigrar de Bajos de Mena podían comprar sus viviendas a donde ellos quisieran. Era la segunda oportunidad. Otras familias se quedaron a esta gran construcción que en el plan de emergencia habitacional entregado por el presidente Boris el 3 de julio en nuestras manos nos entregó él, está en el párrafo 5 nuestras viviendas de la buena construcción que logramos construir con estos años y demolerlos. Pero hoy día, debido a lo que está pasando en el Serviu, nos detienen el programa donde nos quedan alrededor de 300 familias propietarias originales de Francisco Coloane, de Cerro Morado, que están viviendo en muy malas condiciones y para eso me gustaría que ustedes vieran el video, por favor, y después seguir exponiendo. ¿Le dio el volumen? Podría ser. Mi esposa falleció esperando su hogar y resulta que ha pasado un poquito más alto, y resulta que ahora me sale con que en 8 meses más podría ser que nos puedan construir. Todos tenemos el mismo problema. Ustedes ven cómo está esto. ¿Ah? ¿Esto es dignidad para uno? No, pues no es dignidad. Y tenemos que andar peleando, preguntando semana por medio, cada 2 meses, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Qué onda? No entiendo. Han pasado años y nosotros seguimos viviendo en la misma mugre. Estamos cabreados de andar para arriba y para abajo como pelota de fútbol. Entonces, yo necesito mi casa. A mí me dijeron que ahí era el paño mío. Y que ahora digan que no lo corresponde, donde no corresponde y que se va a pagar esta cosa. No es posible. Yo lo único que quiero es mi casa. No puedo entrar las ambulancias cuando llegan con las camillas, porque esto es muy estrecho, ya, para poder sacarla. Como ya está postrada ya, y necesito por favor saber cuándo me van a entregar la casa de mi mamá. Yo también estoy enferma, yo tengo un granuloma de células gigantes, ya, estoy operada, ya, y entre las dos aquí lo salimos. Yo tengo que cuidar a mi mamá, no tengo a nadie que me cuide. Vivimos con la pensión de mi mamá, no tengo a nadie más que nos puede colaborar. Juan Carlos Montes, le pido que por favor se ponga la mano en el corazón y haga la continuidad de la construcción. No pare esto. Si no, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a seguir viviendo en la miseria, vamos a seguir viviendo entre la mugre, entre los ratones y todo lo que hay acá. Por favor, les pido por favor, póngase en escucha. ¿Por qué no viene usted y ve realmente la situación en que estamos viviendo? Por favor, estoy pidiendo, por favor. Soy un tipo que estoy desesperado por salir de acá, de dejar de vivir donde estoy viviendo. Porque yo también soy ser humano y tengo dignidad. Y yo quiero que sí, esta cuestión se pare, que miren por la gente de tercera edad y por los mismos hijos. No sé cuándo irá a salir la casa, pero que siga con el proyecto que tenía. No lo van a dejar así. Si mi mamá no es la única persona que está postrada. El señor Carlos Montes, por favor, necesito una solución. Ayúdeme, por favor. Ya está bueno ya. Ya ustedes vieron la historia de nuestros vecinos y de esta historia hay muchas. Vecinos que ya han partido, fallecido, esperando la respuesta y su casa. Entonces lo que nosotros queremos es que la desesperanza de nuestros vecinos no quede en desesperanza, sino que se convierta en la realidad lo que era el sueño de este programa, lo que ha sido lo esencial de este programa, tener una casa con dignidad, una vivienda hermosa y que los niños pudiesen estar en sus viviendas, no en un departamento y no en esas condiciones. Bueno, esa es
es lo que nosotros queremos mostrarle a ustedes que nos tiene agobiada porque es un proyecto. Bueno, primero mi nombre es Pilar Aravena. La verdad que nosotros, que nos trajo acá es que exponer la situación real que tenemos, porque nosotros, primero que nada, este proyecto para nosotros nos costó muchos años poderle demostrar al Estado que nosotros estábamos viviendo en malas condiciones. Las viviendas eran de 37 metros cuadrados, 42, donde se suscitaron muchas situaciones que eran como anormales para nosotros los pobladores. Los hijos metidos en la droga, los hijos que se suicidaban, mucha balacera, bueno, un sinfín de cosas. Y logramos, a través de un trabajo, de un proceso súper largo, como lo puso mi compañera, hicimos un diagnóstico que nadie nos enseñó, pero fuimos, de una u otra manera, nos validaron el trabajo que hicimos y reconocieron que efectivamente en las políticas habitacionales del año 97, del 90, fueron mal aplicadas para los sectores más vulnerables, porque teníamos un hacinamiento brutal y no teníamos conectividad, no teníamos nada. Entonces, como siempre nos hemos levantado los pobladores a defender lo que necesitamos. Y efectivamente hoy día nos tiene súper agobiados y súper preocupados porque era un proyecto que tenía la esperanza de poder mejorar la calidad de vida para nuestros vecinos, para todos nosotros, y poder construir familia más que hogares. ¿Ah? Construir la posibilidad que nuestros hijos se criaran en un entorno con seguridad, con sanidad, y efectivamente hoy día nos tiene preocupados porque tenemos un proyecto que estaba siendo súper hermoso. ¿Qué está preguntando? Mira, ¿cuántas familias son? Teníamos un proyecto súper hermoso y al final quedamos estancados, porque hoy día ya es como empezar nuevamente de cero. Señora secretaria, ¿le puedo interrumpir? Ustedes hablaron, si no me equivoco, que ya se habían reconstruido 1.100 y algo, dijo la presidenta, ¿no? No, yo le explico, mire. Lo que sucede es que nosotros en Francisco Coloane éramos 1.188 departamentos. Ya. Cerro Morado, yo cuando hablo Francisco Coloane hablo de Cerro Morado, Los Volcanes y Marta Brunet, pero Francisco Coloane es donde se empezó primero a demoler. Pero hoy día, en la actualidad, estamos al debe en la construcción del paño B, donde ustedes pudieron ver que estamos en el 45% del paño B1, donde ahí van recién 25 familias, pero el restante de todas las familias, que son alrededor de 250 familias, todavía no tienen construido. Y ellos deberían ir paralelamente con el paño B1, donde se deben de construirse 505 viviendas. ¿Viviendas Entonces, o departamentos? No, viviendas, pero también departamentos. Cuando hablamos del programa Regeneración Urbana, nosotros quisimos hacer un programa que tuviera concepto de familia, de reintegración social dentro de los barrios chilenos. Entonces, ¿qué hicimos? Todas las familias que tenían hijos que vivían en hacinamiento, porque las familias con los años ya sus hijos crecieron, tuvieron familia, y estas familias, los hijos de los propietarios originales fueron a los departamentos, hicimos concepto de barrio. ¿Y qué quisimos decir? Que si los papás que estaban ya viejitos necesitaban algo, el hijo estuviese al lado, y por eso hicimos un proyecto mixto. Departamento para las familias que tuvieran con todas que calificaran para postular, y los propietarios originales que vivieron del año 97 en Francisco Coloane fueran a las casitas. Las casas en 3 tipologías: viviendas con adultos mayores, viviendas para capacidades diferentes, todas con su implementación como la requiere un programa habitacional de las políticas nuevas. Pero hoy día, ¿sí? Presidente, que sé que es don Fidel, hoy día nosotros, los gobiernos de turno, nos desintegraron el programa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Serviu, quien a nosotros nos tenía funcionarios trabajando en terreno ahí mismo, in situ, hoy día ya no existen. Se los llevaron todo, eliminaron el programa y lo cambiaron a regeneración urbana, donde hoy día las familias no tienen ninguna contención social, menos una contención de establecimientos de qué paño voy yo. Tenemos el paño B2, el paño C, tenemos alrededor de 105 familias que van al paño C, alrededor de 96 familias que van al paño B2, pero nadie sabe a qué paño voy yo, porque hoy día ha sido una burocracia total, horrible. Yo lo califico como
disculpen que les diga, como criminal, porque se han muerto nuestras vecinas al frente mirando cómo construyen el paño B1, su casa, y el paño B2, donde yo debo ir, no lo están construyendo porque ellos les dieron prioridad al plan de emergencia habitacional y que en la cuenta pública del ministro no contempló el programa Regeneración, cuando este programa era un programa que tenía como prioridad nacional reconstruir más que la vivienda, reconstruir las familias de la clase obrera que éramos nosotros. La dignidad de nosotros. Hoy día nuestra familia, les voy a contar de la Marcela Ferreira, que murió, y su hijo de 42 años con capacidad diferente y su marido de 76. Hoy día ven cómo se va a morir el hijo y no alcanza a llegar a su casa. Y así se han muerto muchas familias esperando. La burocracia del Servio ha sido criminal. Y hoy día, con esta nueva administración ha sido peor, porque con la antigua administración nosotros avanzábamos, construimos el paño B completo, que si usted puede ver el plan de emergencia habitacional que nos entregó el presidente Boric a nosotras mismas, lo pusieron como ejemplo de construcción de vivienda en el párrafo 5. Está ahí nuestra vivienda. Nuestras viviendas están ahí cuando ellos nunca hicieron nada por nosotros. Entonces hoy día el dolor que tenemos, que se ponen ahí en algo, en consecuencia que hoy día tenemos familias que tenemos viviendo en 8 bloques, con las escaleras, como usted veía en el video a don Leopoldo Jara, que las escaleras se han caído vecinos, se han fracturado. Teníamos el DS-27 para reparar esas viviendas, no tenemos hoy día el DS-27, no tenemos la constructora, porque la constructora Oval, que era la que iba a construir, renunció al Servio por los costos que hoy día requiere construir. Entonces hoy día las familias quedamos sin saber qué va a pasar, sin la construcción, sin nada. Y aquí igual el senador fue el ente que siempre nos apoyó para poder salir adelante y sacar todo esto adelante. Y hoy día no tenemos nada. Prenda su micrófono, por favor, señora. Prenda su micrófono, por favor. No tenía idea. Levántalo. ¿Aló? ¿Aló? ¿También? Bueno, efectivamente es súper emotivo todo lo que mi compañera expone, pero para mí la verdad que hoy día a nosotros queremos, ¿por qué llegamos a la comisión? Porque necesitamos la continuidad del programa, porque necesitamos resolver la vida de muchas familias, no solamente de Bajo Temena. Tenemos Parinocota, tenemos una red de dirigentes sociales que están trabajando a través de este programa conjuntamente con nosotros, que efectivamente si nosotros estamos en estas condiciones, ellos están peor. Acabamos de saber, antes de venirnos para acá, nos llamaron unas dirigentes de la Marta Brunet, que eran propietarios de su vivienda, y hoy día le entregan 74 subsidios del DC-49 a buscar nuevas viviendas. Entonces, tienen que hacerle una observación al proyecto y al programa a través de la comisión y a través de lo que nosotros le estamos informando, porque efectivamente desde las bases se aprecian más en las condiciones que se están ejecutando los proyectos. Para nosotros hay que considerar que este proyecto tiene los montos asignados de las propiedades de nuestros vecinos que fueron traspasadas al Servio y que fueron demolidas. Por ser aquí no hay que sacar más plata o poner un poco más de plata por las condiciones de que ha subido el mercado de la construcción. Pero todos los vecinos tienen el monto asignado de sus viviendas. Quiere decir que aquí no van a tener que poner más recursos de los que ya están, a no ser que los materiales subieron. Cada vecino fue expropiado para poderle reconstruir y los montos fueron asignados al proyecto. Entonces, no sabemos porque eso como se maneja en UF, no sabemos por qué eso se maneja en UF y la UF cada día, hoy día estamos mejor, yo creo, porque en algún momento nos daban 12 millones, hoy día nos darán unos 18 si la UF ha subido harto. Y con eso las construcciones que tenemos son de lujo, En su minuto fueron 750. Tiene la palabra el senador Sandón, después la senadora Gatica. Eso. Solo un resumen de la historia,
primero agradecerle a la comisión que la haya recibido a las dirigentes para mostrar un problema. Segundo, esto es un tema que viene hace muchos años y esto la primera que enganchó con esto de verdad fue la ministra Patricia Poblete, que en paz descansa, ¿ya? Que se dio cuenta de un tema que es mucho más profundo, presidente. Sí, exactamente, ella. Y fue porque cuando a mí me tocó ser alcalde de la comuna, llevamos a cuánta autoridad y bueno, y todo se miraba desde el punto de vista de construcción, bueno, demolado, o sea, arreglemos, transformemos en dúplex, un montón de cosas, pero ahí se rompió el tejido social, ahí hay un problema social mucho más profundo, mucho más profundo. Entonces había que transformar esto. Y costó mucho en los distintos gobiernos convencer que esto partiera, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo preocupante? Yo les planteé que vinieran para acá porque fui a una reunión, que el otro día nos juntamos en Bajos de Mena, y me di cuenta que llevan un par de años tramitando, pero los mejorales ya caen mal ya. O sea, uno que ya es viejo en esto se da cuenta que en el fondo eran reuniones, aquí y allá, me voy al Servio, a distintos lados, y no hay nada porque en el fondo no hay una voluntad. Y en esto soy súper transparente y lo respeto. Parte de las grandes diferencias que tuve cuando era alcalde con el diputado Monte, fue que él decía que no había que demoler y que yo decía que sí había que demoler, y después como senador tuvimos las mismas discusiones. Entonces, yo sé que a él este concepto no le gusta y lo respeto, pero aquí hay algo que está hecho. Y aquí, por ejemplo, el día que fuimos presidente de esa reunión apareció de repente una pareja más o menos no muy joven, en el cual llevaba, no sé si un año sin pasarle el subsidio de arriendo. Le demolieron su departamento, le dijeron a usted le voy a arrendar un departamento mientras le construyo la casa y todavía está en un arriendo, en un albergue transitorio, que le pusieron nombres bien bonitos, albergue transitorio, pero no le pasaban la plata para pagar y llevaba el tipo de vida, no sé, 7 meses, 8 meses de... Claro, eso. El arriendo porque el subsidio no se lo han pagado. Entonces, de alguna manera concretar esto. ¿Por qué? Porque ahí ¿qué pasó? Si es súper simple. Cuando en el gobierno militar se hicieron las famosas erradicaciones de sacar distintos lados, empezaron a trasladar, agarraron a casi toda la Pincoya, porque la mitad de la Pincoya está al lado de ustedes, los llevaron de distintos lados. Pero no se creó, los llevan para allá y después la concertación terminó de consolidar esa embarrada porque empezó a construir estos departamentos que en ese tiempo, ojo, recibieron un premio, porque por muy poca plata le dieron techo a mucha gente. Pero claro, eran de 30 y tantos metros cuadrados, no había donde colgar la ropa, se nos empezó, no hubo consultorio, no hay ni un solo servicio. Y además, para terminar de embarrarla, cuando se hizo el plan La Legua, presidente, ¿se acuerdan que el famoso plan La Legua? Bueno, todos los narcos de La Legua se fueron a comprar departamentos a estos sectores. Entonces, al final, trasladamos el problema y hay un tema social. Cuando era la campaña, para que usted sepa, del presidente Piñera, y yo igual que David Sandoval lo apoyábamos, yo le pedí que fuera y lo llevamos a tomar un café al tercer piso. Y la primera pregunta que me hizo fue por qué habían 5 rejas para llegar al tercer piso. 5 rejas. Entre escalera, Entonces yo le dije, pregúntale a la señora, vos. Entonces llegamos al tercer piso, se sienta, está tomando el café y le pregunta. Y le dice, sí, lo que pasa es que mi hija de 15 años fue violada por el vecino del segundo. Y a la semana o 2 semanas había vuelto, porque no le comprobaron, tuvo un buen defensor público pagado por el Estado de Chile, así que lo sacaron. Esa es la realidad. O sea, 5 rejas, 3 pisos y están bien. Entonces, hoy día si va, que sería bueno que fuéramos, yo los invito, es impresionante ver bloques demolidos y unas casas maravillosas al frente que les cambió la vida a la gente. Entonces, esta mezcla de un par de departamentos, la hizo el Servio. Sí, la hizo el Servio, no en este gobierno, pero da lo mismo, si este es un programa que viene mucho antes. Las hizo con el mismo programa. Oye, unas casas extraordinarias en que a la gente le cambió la vida. Entonces, la mezcla o sea, el proyecto es realmente un ejemplo, el cambio de vida. Entonces, aquí hay un tema que usted lo dijo, presidente, que es lo mismo, sí, está ahí, está diseñado, pero la verdad es que yo estoy hablando con algunas personas del Servio, del Ministerio, oye,
Esto es, como decimos en el campo, presidente, a puros reempujones nomás, porque a alguien no le gusta este cuento. Pero el resultado es súper bonito, hay que ir a terreno. O sea, realmente esa gente que tenía el sueño, la llave, que era su sueño de la casa propia, se transformó esa llave en una pesadilla. Entonces ahora la transformó en unas casas preciosas y que claro que se da el mix también con departamentos. Muéstrele esa foto al presidente. Esas son las casas que se han hecho. Mira. De construcción. O sea, unas casas dignas, bonitas. Este debiera ser el de 60 metros cuadrados. Este debe ser un ejemplo para el futuro de Chile, que no cometamos de nuevo el error. No, en casa. Y algunos departamentos. Pero los departamentos son de primera calidad. Sí. Pero la gente, ¿qué quiere? Los adultos mayores le entregamos casa y a los hijos le entregamos departamentos. No, pero ¿qué quiere el hijo? Dice Quique. Todos quieren irse Quique. No. El hijo quiere estar cerca de sus padres, pues. No, pero ¿qué quiere? ¿Vivir en departamento o en una casa? Bueno, por lo general todo el mundo quiere casa, pero no se dan las condiciones. No se dan las condiciones como para no hay construir. la cantidad de terreno que permita a todo Chile hoy día que No hay terreno. con casa. Presidente, Y ¿puedo si yo te terminar mi demuestro idea? que hay, luchamos para que todos los chilenos tengan una casa. No, yo creo que Este es el país más grande del mundo que le sobran terrenos. Yo puedo construir en Iquique millones de terrenos. Estamos. El presidente Boris nos entregó 4.000 terrenos en un día. Yo como alcalde esperé 17 años. Por eso es que quería estar acá y empezar a oír. Y también veo que se oye poco acá, porque estamos todos muy apurados, todos tienen que irse. Nadie está apurado. Estamos cumpliendo Pero los horarios. no, viejo Pedro, yo te estoy hablando estos 2 meses que yo he venido acá. Yo veo tensión, la gente se va. O sea, aquí hay que sentarnos un día con los pobladores de varias comunas, no de Iquique, de Arica, de Antofagasta, y decir qué quisiera. Y tú ya dices lo que quieres. Allá nosotros estamos con la idea de que todo sea un piso. Tenemos estudiado y se está haciendo y lo hemos hecho miles. Senador Soria de Iquique. Ah, ya, el senador Soria. Miles de viviendas. Te advierto que es la ciudad que más casas ha hecho en Chile. Desafío a todas las comunas juntas. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora. ¿Puedo terminar la idea? Para terminarla nomás. Para terminarla, Perdón, tiene para razón. cerrar. Para cerrar. Ojalá, mira, es que esto puede ser un ejemplo súper bonito ¿Ya se de... cerró la sesión, mira? Esto, presidente, esto puede ser una razón para hacer una visita a terreno, para ver las cosas buenas y las cosas malas. Si no es todo tan lindo como se muestra, ¿ya? Pero sí se puede ver ahí en terreno cómo en una época, porque tampoco hay que ser tan duro porque era en otra época, había menos plata, había muchos campamentos en ese tiempo, había que darle techo rápido a las personas, ¿ah? Pero cómo de alguna manera podemos aprender aprender de los errores, ir a mirar un poco esto y para que la comisión tome... Y esto es un proyecto de Estado, presidente, no es un proyecto de este gobierno y que nos podría enseñar muchas cosas de los errores que cometimos, porque los departamentos no son intrínsecamente malos. Cuando están bien hechos, cuando tienen servicios cerca, claro, si tú estás lleno de... El gran problema de Bajos de Mena fue que hicieron muchos departamentos, hicieron servicios. El consultorio llegó casi 10 años después, me acuerdo que se lo dijimos, ¿se acuerda el presidente Lago? No había un solo colegio, no existe un banco, nada, ni para comprar un cuaderno. Entonces hasta el día de hoy. Entonces, se empezó a crear un clima. Entonces, eso... Creo que esto puede ser un ejemplo súper bonito para no cometer errores en el futuro, tener políticas y ahí verlo. Yo los invito a que vayamos a conocer esto y que de alguna manera también después conversemos con el ministro para, por último, guste o no le guste, le demos término a este trabajo que tiene muchos años de gente que está esperando. Porque esto también, cuando se demora mucho, vienen las tomas, pues. Vienen las tomas de gente que se mete a la fuerza en esos departamentos vacíos. Entonces ahí al final después tenéis que terminar poco menos que dándole subsidio al tomador. ¿Sí? Es un enredo. Así que muchas gracias por eso. Y muchas gracias por escucharla. De senadora Gatica.
Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, yo felicitar a las dirigentes que están sacando la cara por sus vecinos y por sus vecinas y con toda esta incertidumbre de lo que significa saber si va a seguir o no va a seguir este programa, viendo el impacto positivo que ha tenido este programa. Como dice el senador Osandón, guste o no guste quizás al ministro. Yo en realidad entiendo muy bien esta problemática. Con mucho orgullo puedo decir de que partí el trabajo con los comités de vivienda y el trabajo en el área de vivienda precisamente en la Municipalidad de Puente Alto cuando el senador Osandón era alcalde. Entonces me tocó recorrer el territorio y desde ahí en realidad que le agarré el cariño a lo que significa esta demanda tan justa como es poder contar con una vivienda propia, digna, y más que una vivienda, un hogar, porque hoy día no es llegar a entregar un cajón chico, ¿cierto?, para que las familias queden conformes, porque al fin y al cabo por la necesidad muchas familias dicen, me da lo mismo, lo que me importa es tener una casa propia en donde nadie me esté exigiendo que tengo que salir o donde no tenga que estar mirando caras. Yo, presidente, me quiero hacer la petición a esta comisión de que podamos generar una solicitud, en este caso al ministro Carlos Montes, en donde como comisión de manera transversal pidamos la reactivación de este programa, viendo la importancia de lo que esto significa y teniendo en cuenta que esto también va a contribuir a poder lograr la meta de el anhelado plan de emergencia habitacional que este gobierno se ha impuesto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Bueno, nuevamente saludar a las dirigentes, al senador Osandón también, que las ha acompañado. Yo quisiera, primero que nada, poder plantear que me imagino que es una opinión que puede ser absolutamente compartida por todas y todos quienes estamos hoy día acá en la representación de la Comisión de Vivienda, que tiene que ver con la problemática profunda de la falta de vivienda, de políticas que construyeron durante mucho tiempo viviendas no concebidas en la dignidad, no concebidas en el espacio necesario para el desarrollo de nuestras familias. Y que quiero decir además que Chile tiene mucho en la historia. Aquí hubo políticas de vivienda que fueron, o sea, ha habido siempre políticas de vivienda que han sido total y absolutamente empujadas por la presión social de los y las sin casa, de los trabajadores y las trabajadoras sin casa. Así se parte desde la década del 40, 50, 60, ¿no? Esos son los orígenes de esas primeras tomas de terreno. Así es como ocurre desde también esa migración campo-ciudad que fue presionando también toda la construcción de la vivienda. Tuvimos momentos muy complejos, muy difíciles en materia de la política de vivienda, como fueron los de la dictadura, en donde se entregaba solo una caseta sanitaria, no una casa, menos un departamento. Y eso efectivamente se fue creciendo, y digo esto porque precisamente, entre comillas, la caseta sanitaria y una vivienda de 30 y tantos metros cuadrados, claro, alguien decía, esto es mejor, pero se dejó de ver lo que estamos discutiendo hoy día y que se ha dicho durante muchas décadas, que tiene que ver con esa construcción de una sociedad que albergue la dignidad y el desarrollo de las familias, y una construcción además que no sea solo la construcción de la casa o el departamento, sino que sea con acceso a servicios, que sea incluido en la ciudad o en la comuna en donde se esté. Y yo creo que Bajos de Mena es uno de los lugares más emblemáticos en esta materia. Hay otros en la región metropolitana y hay otros también en regiones, pero es uno muy emblemático. Desde esa perspectiva parto con esta introducción, y perdón, presidente, que me haya alargado, pero es que me parece importante porque creo que aquí no pudiéramos, para solidarizar y exigir que efectivamente pueda dar cuenta de este proyecto, colocar la necesidad de estas dirigentes, de estos vecinos y de estas vecinas que nos llega a todos y a todas, con el plan de emergencia habitacional como algo contrapuesto. Yo creo que nosotros lo que quisiéramos, y esa es mi opinión, presidente, es que esté la solución para estas vecinas y estos vecinos, y que al mismo tiempo también esté el plan de emergencia habitacional para los otros vecinos y vecinas, que también porque también a veces en el individualismo imperante
sentimos que tengo que mi derecho colocarlo en contraposición a otro cuando en realidad necesitamos que todos los derechos estén, ¿no? Y el derecho de ustedes, absolutamente apoyados desde acá, yo quiero manifestarme en eso sin ninguna duda, pero al mismo tiempo también con el plan de emergencia habitacional. Me gustaría, presidente, yo no tengo ningún problema con poder acceder a la solicitud que hace la senadora Gatica, sin embargo creo que lo que aquí han venido a exponer la dirigenta es de bastante gravedad y me parece que no sé si esto pasa solamente por el ministro. Yo de verdad sentí que las dirigentes plantearon además que aquí hay un cambio de definición por parte del Servio. Y quiero decirlo porque la directora del Servio es la misma directora de la administración anterior, entonces yo esperaría escuchar a esa directora del Servio también en esta comisión con respecto a este plan en particular. Entonces me parecería que, o sea, si vamos a tomar una resolución, que también esa se considerara como parte de las propuestas. Muchas gracias. Yo voy a proponer que podamos en el mes de junio, aparte del oficio, que no tenemos tampoco tengo ningún problema en que enviemos el oficio al ministro, pero que en el mes de junio podamos sesionar un día lunes en Bajo de Mena, con la invitación de la señora ministra, de la señora directora de Servio. Le damos la palabra al senador. Le pido disculpas un poquito porque le pido 5 minutos de aplazamiento a la comisión. Sí. Porque también tenemos que escuchar al final al director al jefe del Departamento de Gestión de Obras del Ministerio que está esperando. Ok, presidente, no, básicamente, bueno, no voy a referirme más a la historia, ¿verdad? Aquí se ha hablado de la época de los saneamientos de las casetas de la dictadura. Recuerdo los planes de tomas durante la Unidad Popular. ¿Se acuerdan del Zanjón de la Guada? Los planes de tomas de terreno, donde la gente simplemente se instalaba pero sin ninguna atención. Y efectivamente hubo, en mi opinión, un mezquino plan de desarrollo respecto al saneamiento sanitario y se construyeron casetas sanitarias con 110 UF y 220 UF en materia de vivienda. Pero era un proceso de toma generalizado que se estimuló a lo largo de todo el país, que se llevó a mucha gente a las condiciones precarias que todos esos conocemos. Y después de eso hay toda una secuencia de desarrollo en materia de mejoramiento de los planes habitacionales hasta el día de hoy. Y entre medio, en todas las comunas tenemos casos de bajos de Mena. Nosotros tenemos en Aysén, incluso se le llamaron algún tiempo las casas pitufos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Las casas pitufos, incluso más, tenemos también casos de vivienda donde tal grado de hacinamiento, en propio Coyhaique, se construyeron casas en sitios de 70 metros cuadrados en viviendas de 27 metros cuadrados. La familia feliz el día que se está inaugurando, pero cuando fueron en la noche a instalarse en su casa se encontraron que no podían meter a su familia dentro de su casa. Evidentemente que eso es una situación que nos preocupa. Yo lamento lo que les pasa a ustedes, porque esta situación de los bajos de Mena tiene tanta historia de conocimiento público, de diferentes gobiernos, como dice usted, de diferentes parlamentarios, incluso que han sido alcaldes, ¿verdad?, en esos mismos territorios, y aún así todos estamos con el mismo problema hasta el día de hoy. Y dicho sea de paso, me parece curioso el tema porque la ley 21.450, la ley de integración social urbana, que la aprobamos no hace mucho tiempo atrás, precisamente con el propio, siendo nuestro actual ministro Carlos Montes, miembro de esta misma comisión, y dentro de esta ley está el capítulo 8, ¿ya?, que dice de la regeneración de barrios o conjuntos habitacionales de viviendas sociales altamente segregadas o deterioradas. O sea, está dentro de la ley que acabamos de aprobar, que esto es parte del programa, o sea, no puede eliminarse un programa que está dentro de la propia ley. Incluso más, habla este mismo capítulo, esta misma ley, de que tiene que desarrollarse un plan maestro de regeneración, que es una herramienta de gestión pública donde debe estar el MIMBU y debe estar también la respectiva municipalidad. O sea, la arquitectura jurídica, institucional, la tenemos para llevar adelante la ejecución de este problema. Ahora, ustedes señalan en su presentación de que a consecuencia del plan de emergencia habitacional se produjo una disolución de los equipos de regeneración urbana, ¿ya?, y que se llevó este tema, ¿verdad?, hacia el ámbito de la gestión territorial y que eso provocó un poco un divorcio entre la estructura pública y las organizaciones sociales. Sería bueno eso consultarlo evidentemente en ese tema. Pero lo que sí, efectivamente, esta situación es especial interés, lo que a mí respecta, es cuáles son las causas, porque evidentemente esto está en la ley que se acaba de aprobar, ¿ya?, es parte del tema. Sí, que estamos... A ver, la sensación de nosotros no hace Su micrófono, por favor. Ya.
La verdad que nosotros no queremos hacer una polémica del tema, nosotros venimos a plantear un tema que efectivamente nos acongoja porque son vecinos que necesitan tener su hogar. Sabemos que aquí, en realidad, dentro del margen de la política, nosotros de verdad que estamos insertos fuera de la política porque nosotros estamos luchando por los intereses de nuestros vecinos, de las necesidades. Sabemos que a nivel nacional este programa ha funcionado. Lo que hoy día estamos diciendo que para nosotros nos acongoja y nos desespera porque no hay una continuidad. ¿Y qué queremos? Que ustedes le echen una revisión. ¿Por qué no hay una continuidad? Porque los montos están asignados. ¿Por qué sacaron a los grupos que eran como sostener a los pobladores, que eran los asistentes sociales? Aquí hay un compromiso de todo, de todo. Entonces a nosotros, efectivamente, claro que nos preocupa porque casi todos somos adultos mayores y queremos llegar a nuestra casa, definitiva, porque hoy día todos los vecinos que en algún momento tuvieron un espacio, tuvieron una escritura donde decía, este es tu casa, hoy día ya no la tienen. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Llegar a su casa y tener la tranquilidad que esa es su propiedad. Porque ya le demolieron la otra, tienen los recursos asignados de su propiedad. Entonces, más allá de la polémica de esto de quién hizo bien, que lo hizo mal, a nosotros hoy día que nos atrajo acá es decir, señores, por favor, ayúdennos a que termine el proyecto. ¿Ah? Eso es lo que queremos, que se termine el proyecto y que se pongan las pilas y digan, si hay un tremendo equipo en el Servio, que empiecen a trabajar en función de lo que necesitamos nosotros. Entonces, eso es. Y yo súper agradecida con mi compañera que nos escuchen, pero ese es la desesperanza de mis vecinos y la desesperanza mía y con mis compañeras, que somos las dirigentes, que somos la cara visible frente a este tema. Señora Alicia, le queremos pedir disculpas. Vamos a tener que incorporar en las 3 acuerdos que les quiero pedir. Primero, que incorporemos la primera media hora de la sesión del martes para cerrar este tema en su parte más formal, más desde la comisión, invitando al jefe, que le pedimos disculpas que no alcanzamos hoy día a recibir su exposición, del Departamento de Gestión, don Matías del Pino. Eso por un lado, con la directora de Servio, si lo solicita la señora senadora Pascual. Segundo, un oficio, ¿no es cierto?, manifestándole al Ministerio nuestra preocupación por la no continuidad de este programa, solicitándole al Gobierno y al Ministerio de Vivienda pueda reevaluar esa situación con urgencia, dada la gravedad de la situación. Y lo tercero, permitirme tratar de coordinar, no podemos sesionar, me dicen, más técnicamente más complejo, pero sí una visita como comisión a Bajos de Mena, que podamos organizar una visita con autoridades. Si habría acuerdo en esos puntos o... Señor presidente, ¿podría tener al menos 5 minutos para aprovechar la visita? Es que no tengo ninguna posibilidad porque estamos fuera de los tiempos y sesiona otra. Solamente es para aclarar algunas súper breves. No tengo ninguna posibilidad, no es mala voluntad, sino que lo que pasa es que esta sala se comienza a preparar para otra comisión que además integra la propia, o si no, con todo gusto. Por eso le pedimos 1000 disculpas y además queremos que expongas con mucho más extensamente. Queremos que de una u otra forma la situación tan compleja amerita que tengas el tiempo suficiente para... Por eso vamos a dejar la primera parte de la comisión siguiente para ustedes dos, usted con la directora del Servio. Bien. No es mala voluntad bajo punto de vista alguno. No hay problema. Senador. La tarde, pasado. Yo pido la palabra, yo te traigo los planes, las casas que hemos hecho en Iquique, son miles. Miles. Y han podido vivir con calidad de vida. O sea, yo quiero que sepan y vean las casas de Iquique, gástense el billetito como sea, vayan en un bus y veanlas. Estuve en Iquique. Ya. Conociste las casas. Sí. 1 millón de gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.